Muy buenos días amigos y lectores de Diario Visión. Con el gusto de siempre, les saluda su amigo y servidor Mario Enrique Torres Rodríguez, esperando que ustedes estén muy bien. Bueno, pues nos da mucho gusto que el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, haya reculado, que haya moderado su posición política. La política internacional no puede estar al contentillo o al libre albedrío, o peor aún, en una decisión de corte unilateral, porque en primera, el señor no es un rey. Dos, porque el mundo no es un imperio. Tres, porque los mexicanos no somos lacayos de ningún otro estado nacional. Si bien es cierto que en política, al interior de algún país, cualquiera que sea, pues hay personas de poca dignidad que por tener algún favor, algún puesto o alguna dádiva, lo ilustran los cartonistas besando las botas de algún político, ¿verdad? ¿Cuántas caricaturas no hemos visto que algún político determinado de baja jerarquía con la lengua lambe las botas, ¿verdad? Así ilustran los caricaturistas a los políticos de ínfima categoría, o aquellos que por tener alguna posición o algún cargo pues son sumisos, o dice en términos de política, actúan como unos lacayos, ¿verdad? Unos serviles, ¿verdad? Porque si bien es cierto que en el servicio público es servir y debemos de servir, en política como en la sociedad, decía Ana María Rabaté, en vida, hermano, en vida. Y también decía, que no vives para servir, no sirve para vivir. Todos debemos de servir, tanto en la iniciativa privada como en el sector público. De hecho, en el concepto, en la estructura de gobierno, en los tres niveles, en las tres esferas del gobierno, se le denomina servidores públicos. Ya lo hemos apuntado y reiteramos en esta ocasión, la presidenta de la República ha puntualizado, y en esta su columna y al punto decimos, servidores públicos sí, lacayos no. Y la presidenta de la República, como máximo representante o poseedora o depositaria del mandato constitucional, como máxima autoridad en el Poder Ejecutivo y como representante del Estado mexicano, como jefe de Estado, ha defendido con dignidad a México y a los mexicanos. Ella ha mencionado que no está sola, y claro que no está sola. Cuenta con el apoyo y respaldo de todos los mexicanos, de los que en su momento votaron por ella, pero sin duda de todo México y de todos los mexicanos. Incluso podemos afirmar que aquellos que están en ese sector de subnúcleo o universo de personas que estuvieron en el abstencionismo, que es un porcentaje muy fuerte, por cierto, por presidente Andrés Manuel, votarían como 30 o 28 millones.
y en las elecciones intermedias bajó a 15 millones, perdió la mitad de, de su respaldo, precisamente cuando él se sometió a la famosa consulta respecto si seguía o se revocaba el mandato. Bien, ahora en la elección en la cual se erigió a la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta, ella recibió más de 30 millones de votos, un triunfo irrefutable, y esto le permite tener una autoridad moral y política muy sólida. No creemos que haya quien refute esta firmeza que le concede una posición en política interna y en política internacional para fijar su posición como mandataria, como presidenta de México y como jefa de Estado. Queremos felicitar nuevamente a la doctora Claudia Sheinbaum por esos claros conceptos que ha emitido, como dejar claro la posición de libre comercio, ella respetando el acuerdo que está en México en sus orígenes. Bueno, viene de allá de Carlos Salinas de Gortari como impulsor del liberalismo económico, etcétera, etcétera. Se le atribuye que él fue el que trajo. Bueno, pues tendrá muchos hierros o muchas cosas que impugnarle, sin duda, o de qué acusarlo también, pero tenemos que reconocer que él fue quien trabajó en ese renglón de la economía de libre comercio. En su momento, más de uno pensó que no estábamos preparados para competir, pero no podemos cerrarnos a la competencia global, y esto viene de la globalización. Este fenómeno que no es nuevo desde los fenicios y egipcios, que ellos iban a otros mercados, fueron los primeros comerciantes y comerciantes en comercio internacional, porque ellos llevaban de continente a continente las mercancías, eran comerciantes internacionales. Nuestros vecinos del norte son comerciantes. Decía uno de mis amigos en charla previa a esa emisión, decía que Donald Trump es un comerciante, y estamos de acuerdo con él. Donald Trump es un comerciante y como tal pues vende y compra. En sentido estricto es un comerciante, y todos los empresarios, dice el Código de Comercio, son comerciantes. Bueno, es que de alguna forma pues todos vendemos algo. Los que son trabajadores pues venden su fuerza laboral, y los empresarios pues su producción. Los productores, todos los productores, vaya desde la rama terciaria, que es el campo, la agricultura, ganadería, pesca. Bueno, ellos participan de la economía primaria, sí, que es la economía básica, y también son, de alguna forma, practican o están en el comercio, y están regulados por el Código de Comercio al interior del país. Es el Código de Comercio, la ley que regula las relaciones comerciales, y aunado con la ley federal del consumidor, que la ley federal la ley del Código de Comercio, la ley federal del consumidor es un pequeño libro, es un muy diminuto libro, y el Código de Comercio pues sí, ese sí está pues aparejado, como muy semejante en su bromosidad, en su cuadernillo. Es un tomo pues algo grande,
Claro, la ley federal del trabajador, pues creo que está más. Luego veremos. Pero así a ojo de buen cubero, como decía el maestro Lu Alegría, Antonio Lu Alegría, nuestro maestro, saludos donde estés, amigo. Él decía a ojo de buen cubero, ¿eh? este, la ley federal del trabajo es más voluminosa que el código de comercio. Pues bueno, todas las prácticas comerciales al interior de México están reguladas por el código de comercio y ahí enumera una serie de giros, actividades comerciales. Y a los que venden y compran o los que están en el comercio, pues son comerciantes. Y bueno, pues sí, pero hará comercio, es legítimo que haga comercio. Donald Trump como tal, pues él es hotelero, eh, él ha contratado cientos, quizás miles de albañiles y no sabemos, y eso dicho sea de paso a reserva que luego ampliar, los cientos o miles de trabajadores en la rama de la construcción, y son ahí como 5 especialidades, están los de fontanería o plomería, los albañiles así, los ayudantes de albañiles, los electricistas, los yeseros, los del mármol, porque sin duda esos edificios que tiene Donald Trump, sin duda deben de tener algunos revestimientos con mármol y no sé, 5, 10 o 15 especialidades que han incluyendo los de los climas centrales, los expertos en refrigeración o climas, ¿verdad? Instalación de climas. O sea, ¿cuántos habría que ver si en justicia pagó sus salarios? Que lo dudamos. Así como es el Señor, dudamos que haya o que pagó o que haya pagado el salario justo a todos estos cientos de trabajadores o personas o obreros o especialistas que trabajaron para la edificación de la misma Torre Trump y otros edificios propiedad del magnate en mención. Entonces, bueno, ya tiene una demanda, según fuentes, él ya tiene una demanda y sin duda tendrá otras demandas. Y en esta tribuna le hacemos la justa demanda de que respete a México. Hoy mismo él presenta una pequeña carta, así como las que pasan a los integrantes de los consejos de administración de las empresas, que sus contadores, sus asesores financieros o sus especialistas que manejan el renglón financiero o sus personas que les manejan el dinero, ¿sí? Ellos solamente piden información de sus empresas y se les son presentados en los informes ejecutivos, que no son más que unas pequeñas tarjetitas tipo como le llamamos fichas bibliográficas, y ahí está un pequeño resumen con menos de 3 renglones y con menos de 10 registros financieros, donde que precisamente están los llamados registros financieros, donde le informan a los accionistas o dueños de las empresas en qué sentido deben de tomar sus decisiones, sus capacidades para contratar e incluso para emitir o solicitar créditos según la capacidad financiera o su solvencia económica. Entonces, bueno, quizás el señor Trump pensará que los mexicanos estamos ignorantes o que desconocemos cómo se manejan los negocios y le decimos que cuidado, porque también tenemos que revisar, a raíz de su posición, le decimos que tenemos que revisar
las empresas gringas asentadas en México y los empresarios y comerciantes e industriales que hacen negocios con México, ¿a dónde van? ¿Dónde tributan? Porque hacen negocio, ganan con México, pero ¿a dónde se van los gananciales? ¿Verdad? Bueno, a ellos como empresarios, como industriales, bueno, sin duda, bueno, de entrada pues consideramos que los asientos principales de sus empresas están en Estados Unidos, y no nada más en Estados Unidos. Ahí ellos tienen oficinas representativas, pero obviamente los capitales de China, pues su asiento principal estará en China, los de Japón y así Alemania y otras naciones que tienen intereses en Estados Unidos, pues sin duda el origen del capital pues estará en sus respectivos países. Pero bueno, si están haciendo negocios en México y ganando en México, justo es que también hagan pagos de impuestos en nuestro país, porque si nosotros los mexicanos contribuimos, ellos que hacen negocio con nosotros, a cosilla nuestra, ganan sus enormes fortunas, pues legítimo es que también contribuyan aquí con el desarrollo del país. ¿O no es así, amigos? ¿No consideran que así es o así debe ser? ¿Ah? Que no se lleven todo el dinero para sus países de origen, que participen, porque después se dice que México es un país maquilador, y sí, en gran parte se nos tiene aquí, y qué orgullo es, ¿verdad? Que dar barata la mano de obra, o ofrecer a México como país maquilador o como país que regala la mano de obra. Ya es tiempo de que Canadá, Estados Unidos y México vean los líderes de los trabajadores, que vean que si es equiparable el ingreso de los trabajadores de Canadá con los Estados Unidos con los de México, porque en justicia eso debería ser, ¿sí? Que se gane ingreso similar, porque son los mismos son trabajadores en Estados Unidos, en Canadá, que en México, y por lo tanto consideramos que debe de tener similar ingreso, salario igual. Se dice en materia laboral que a trabajo igual, salario igual, y eso es una ley, no es un contentillo ni es un capricho funcionario. Lo dice la Ley Federal del Trabajo, y tenemos que cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Hágase y cúmplase. Así es una frase que en materia de derecho se menciona, se resuelve y se cumple. Por eso decimos en esta subcolumna y al punto: derecho y justicia. Derecho y justicia. Y hay una frase que dice: cedan las armas ante el derecho. Veamos por el derecho. Y hablando de armas, tenemos que, ese será motivo de otra emisión, tenemos que revisar, están las demandas que están interpuestas por tráfico y por ventas de armas en México, investigar, revisar los industriales del rifle y de las armas, y ver cómo llegan al país, pero ese es materia de otra columna. Dicho sea de paso, y sin más que agregar por el momento, se despide de ustedes su amigo y servidor Mario Enrique Torres Rodríguez. Fuerte abrazo a la distancia, amigos.